Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Xiaomi Redmi Note 5. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 5 tenemos que en mano se siente muy sólido y con unas sensaciones que nos recuerdan a una gama más alta. De hecho es la combinación del peso, el cuerpo de aluminio y plástico en sus tapas junto con el diseño es lo que a veces provoca que pueda confundirlo con otros dispositivos. Este terminal tiene unos marcos que no son reducidos como quisiéramos, con el añadido de esquinas curvas para su frontal y una ligera curvatura también en su parte trasera justo en los bordes. El botón de huellas dactilar lo tenemos en su parte posterior junto al logo de la compañía. Es un smartphone que estéticamente es elegante, pero no es de mis favoritos, debo reconocerlo. Otro aspecto que sin duda es de importancia es que no tendremos resistencia para el agua, así que mucho cuidado con ello. Para sus dimensiones tendremos 158.6 x 75.4 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 181 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Para el Xiaomi tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho y el altavoz en su parte inferior. La bandeja para la SIM la tendremos en su lateral izquierdo. Los botones de navegación van a estar en la pantalla, lo cual nos da ese toque estético que nos brinda un mayor porcentaje de ella. Si pasamos a hablar de las conexiones de la parte inferior, nos agrada comentar que Xiaomi no ha desechado el conector mini jack. Sin embargo, sí ha mantenido el conector micro USB, en lugar de pasar a USB tipo C, como ya hizo la compañía con otros dispositivos de la familia. Hablando del lector de huellas, tendremos que el lector lo tiene en la parte trasera, el cual es rápido, detecta la huella de una forma veloz y ágil. Sin lugar a dudas me sorprende esto de gran forma, que sumado a lo anterior el hecho de tener la cámara alejada de dicho sensor hace que no se ensucie tan fácilmente al intentar desbloquear el teléfono, como si sucede en terminales como los Samsung. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En cuanto a la memoria RAM, el Xiaomi nos hallaremos con tres versiones, es decir, una de 4 y otra de 6 GB para el dispositivo con almacenamiento de 64 GB y una única versión de 3 GB para el dispositivo de 32 GB de almacenamiento. Todo esto puede variar dependiendo de la región o país en donde te encuentres.
En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. Para el Redmi Note 5 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidades que difícilmente pueden llenarse con los archivos cotidianos. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. En el Xiaomi nos encontraremos con el procesador Snapdragon 636 Octa-Core, que corre a 1.8 GHz, que si bien comparte la tecnología de fabricación de 14 nanómetros, su arquitectura interna es completamente distinta, más potente en CPU y GPU que el Snapdragon 630 de Qualcomm. Este procesador, al ponerlo a prueba en funciones cotidianas como navegación web o incluso redes sociales, funciona muy fluido y de forma muy rápida. Con este móvil hemos podido jugar incluso a juegos exigentes como el PUBG sin problema de bajada notable de fotograma por segundo, y eso es algo digno de mencionar si nos paramos a pensar que estamos ante un móvil de bajo costo. Aunque no vamos a engañar a nadie, tampoco llegamos a esa fluidez ni tasas de fotogramas por segundos de smartphones con Snapdragon 845 o similar. Eso no quiere decir que el Snapdragon 636 rinda mal, sino que dentro de su categoría es uno de los más capaces. Si hablamos del comportamiento del móvil en multitarea, los 4 GB de RAM del modelo que probamos se comportan bien, aunque hay que mencionar que si cargamos dos aplicaciones pesadas como un juego y Facebook, su software empieza a cerrar aplicaciones en segundo plano. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El Xiaomi Redmi Note 5 tiene una batería que diferencia del resto de modelos de Redmi por su capacidad. En este caso se incorpora 4000 mAh. En total conseguiremos alrededor de 9 horas de pantalla, con un tiempo de uso de más de día y medio aproximadamente. Esta es una batería que convencerá incluso a los usuarios que están constantemente haciendo uso de su smartphone, tanto para actividades cotidianas como para el uso en juegos. Lamentablemente en este apartado también hay una nota negativa. Pese a que la autonomía es excelente, el tiempo de carga no lo es tanto.
El dispositivo es compatible con Quick Charge 2.0, pero el cargador incluido no trae esta tecnología. A través del puerto micro USB completaremos la carga con un total de casi 2 horas y media. Una función extra que tiene el terminal es que permite programar el momento en que quieres que comience a ahorrar batería y el momento en que termine de hacerlo, algo que quería recalcar. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. Para el Redmi Note 5 estaremos ante una pantalla con formato de 18:9, diagonal de 5.99 pulgadas y una resolución de 2160 x 1080 píxeles, dando una densidad de píxeles de 403, que además y por fortuna de muchos cuenta con un sensor de luz ambiental. La parte frontal posee esquinas redondeadas y su panel está cubierto por su totalidad con un cristal con acabado 2.5D Gorilla Glass 3, que se encastra en el cuerpo del móvil de manera suave. Este panel es tipo IPS, en la cual la experiencia de uso no es como la esperaba, ya que los colores no se aprecian como si se hace en pantallas AMOLED. Los colores no son tan vivos y además se ven un poco lavados, en mi concepto claro está, y a pesar de que tiene una resolución envidiable. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. El Redmi Note 5 tiene una cámara trasera doble de 12 megapíxeles con apertura focal 1.9 y otra de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y que además cuentan con flash LED. En entornos bien iluminados el teléfono nos deja bonitas imágenes que nos permiten capturar una gran cantidad de colores y elementos. Este doble sensor te permitirá ejecutar el modo retrato, tanto con personas como con objetos. A diferencia de otras empresas como Huawei o Samsung, Xiaomi no te permite editar en este dispositivo el grado de desenfoque u otros detalles después de que has capturado la fotografía.
El apartado de video deja claro que Xiaomi quiere posicionar al móvil en la gama en la que pertenece, por lo que se queda en grabación Full HD con estabilización electrónica. No es el mejor móvil para conseguir videos estabilizados a pulso, pero sí podremos incluso grabar videos a cámara lenta hasta 120 fotogramas por segundo. La cámara frontal de este Redmi Note 5 está defendida por un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0, que ofrece modo belleza, tan exagerado como viene siendo habitual en Xiaomi, que permite el ajuste individualizado del tamaño del ojo, suavidad de la piel, etc. Como dato curioso, hace uso de un flash frontal para iluminar tus selfies. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 5 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.778 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 130 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Redmi Note 5 en diseño, botonera, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 5 le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos: únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.